Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tertulias organizacionales con Olga les da la bienvenida. Hoy vamos a grabar un capítulo gracias a Chang'an y espero que sea de su agrado. El tema específico lo vamos a conversar con nuestra invitada, María Graciela Trincado Sepúlveda. Hola, Hola. somos Redman, Sí, hay que también, decirlo. hay que decirlo. ¿Ah? Así que, bien, lo primero que hacemos nosotros empezamos a contar quién es la Graciela, qué hace, a qué se dedica, a qué dedica el El tiempo tiempo libre. libre. ¿Ah? Oye, bueno, en primer lugar, feliz de estar acá, de poder tener la oportunidad de ser parte de este podcast, así que muchas gracias por la invitación. ¿Quién es Graciela? A ver, primero, soy mamá. Ya. Partamos. Soy madre de 2 hijos, del José de ya 16 años, la Emilia de 10, mi marido junto con José, así que tenemos ahí nuestra familia. De formación soy ingeniera civil industrial, Perfecto. magíster en gestión, etcétera, hace ya muchos años. Actualmente soy co-founder y CEO de Codify. Codify somos un software predictivo en el mundo de recursos humanos, porque el mundo de recursos humanos para mí ha sido la pasión, ha sido lo que me he dedicado toda mi vida, ya cerca de 20 años de toda mi trayectoria laboral la he hecho en el mundo de personas, he tenido la fortuna de poder liderar equipos corporativos en el mundo de recursos humanos y ahora dando soluciones a las problemáticas habituales de recursos humanos desde la tecnología y compatibilizándolo con la docencia, que es algo que amo y que me encanta con la vida. No, así, se te nota, cuando lo dices ya se te brillan los ojos. Tal cual. Oye, efectivamente, fíjate que esto del área de recursos humanos, eh, es muy atractivo, te llama mucho la atención, pero requiere una cantidad de elementos que son, vamos a decirlo, hay una tarea que es como bien metódica, incluso podríamos decirle más administrativa y rutinaria. Uh-huh. Pero por otra parte, eso nos lleva a lo que tú planteabas. ¿Cómo tener data? ¿Cómo buscar esto en el área de recursos humanos? Porque como dicen, bueno, es un área light, soft, de personas y qué sé yo, pero es súper importante tu calidad de ingeniero civil aquí. Sí, bueno, de hecho, Tu aporte. es que algunos me decían, bueno, ¿por qué me dediqué al mundo de recursos humanos desde la ingeniería civil industrial que podría haberme dedicado a otras áreas o ramas de los negocios? Y la verdad que yo creo que lo que me motivó es el eje central que yo creo que es el impacto de las personas, que en el fondo las organizaciones, las variables diferenciadoras en las organizaciones radica en la capacidad que tienen las personas que las conforman. Todo lo demás, de alguna manera, si lo vemos súper frío, son activos imitables. Tú puedes, con recursos, teniendo los recursos financieros, puedes comprar la tecnología, puedes comprar distintos tipos de activos, pero la variable distintiva de que todos esos activos funcionen de una forma, funcionen de otra, lo hacen las personas. Y poder mover esa variable, yo lo encuentro fascinante. Sí, ahora, esa variable se puede mover en positivo como en negativo. O sea, puede crear Así valor que, y destruir valor. exacto. Absolutamente. Entonces, lo importante aquí es cómo vamos, o sea, ¿para qué sirve tener data? ¿Ya? Así es. ¿Qué es esto también? Mira, yo creo que esto es súper importante porque si bien hablamos del People Analytics, más en la actualidad, con todo lo que ha sido la revolución y el avance tecnológico, la dimensión de personas como una dimensión estratégica en la organización ya viene de muchas décadas atrás. Sí. De hecho, es cosa que nos remontemos al Balance Scorecard de Kaplan y Norton, por decir algo, donde de las 4 dimensiones que están, una de esas dimensiones tiene que ver con el learning, en el fondo con la dimensión de aprendizaje de las personas. Entonces, las personas siempre han estado dentro del foco de lo que es la dimensión del negocio. Ahora, ¿cuál es el rol que toma los datos y el People Analytics? En el fondo es un enfoque sistemático, metodológico, para poder convertir, esto como en sencillo, es poder convertir datos en decisiones estratégicas.
Perfecto. Bueno, análisis del aporte que está haciendo el área o las personas dentro de la organización. Eso en el fondo es la traducción del People Analytics, ¿no? Y People Analytics, o sea, como dices tú, una cosa es tener los datos, pero es búsqueda de datos, ¿para qué? Yo O creo- sea, ¿para qué sirve? ¿Cómo se aplica? A ver, si yo pienso en un oyente o que nos esté ¿Mm? viendo por YouTube, un emprendedor, ¿ya? Una pequeña empresa. ¿De qué me tendría que preocupar de los datos de mi equipo? Mira, súper importante porque cuando hablamos de los datos, que es como el núcleo central cuando hablamos de People Analytics, es muy importante que veamos los datos desde una mirada bien amplia. ¿En qué sentido? Perfecto. Podemos decir que los datos tenemos tres grandes niveles de datos. Por un lado, a nivel más central, están los datos asociados a la persona, ¿ya? Como núcleo central. Ya. Pero no nos quedamos ahí en el People Analytics. Después están los datos, de alguna manera, de los equipos, que es en el fondo donde ya empiezan a interactuar estas personas que lo conforman, y luego están los datos de la organización. Entonces, por lo tanto, que ya es el nivel agregado mayor. Por lo tanto, es súper importante tener claro que cuando hablamos del People Analytics estamos hablando de transformar los datos en decisiones estratégicas, pero en estos tres niveles. Ya. Y por lo tanto, es muy importante, a raíz de lo que tú preguntas, entender cuáles son los problemas organizacionales que tengo hoy día y que necesito poder encontrarle respuesta y desde ahí que el People Analytics sea una alternativa de ello. No es medir por medir, Ya, es claro, porque buscar uno podría, resolver o sea, problemas. a ver, yo que estoy bastante más años que tú en las organizaciones, la data era cuál es la cantidad de personas que tenemos, Claro, cuál es la rotación, el ausentismo, el ausentismo, las horas de capacitación. exacto, o cuántas personas llegan tarde y cómo lo podemos ver, cómo lo podemos detectar. Pongamos una máquina para el control y después de tanto esto tendrá que llamársele la atención. Pero eran cosas, como dices tú, solo la primera parte que tú estabas Claro, mencionando, es al dato operativo más. operativo más de la persona ingresa o no ingresa a la organización y si ingresó, cuánto rato estuvo más o menos. Claro, claro. Pero la segunda parte viene cuando tú empiezas a buscarle la productividad, lo empiezas a asociar a otros elementos. Tal Cuéntame cual. ahí, ya. Mira, es súper importante si quisiéramos como de alguna manera clasificar u ordenarnos en qué dimensiones podemos estar hablando cuando hablamos de KPIs en materia de People Analytics Perfecto. y entendiendo qué tipo de problemas podemos resolver y para eso hacer la ingeniería inversa de saber entonces qué tengo que ir a buscar a medir para poder tener respuesta para esas problemáticas que quiero ver. Perdona, te voy a interrumpir. KPI, porque Sí. no todo el mundo Sí. sabe lo que es un KPI. Perfecto. ¿Ya? Entonces, eso son indicadores. Los indicadores claves que tú quieres medir, Ya. que generalmente los KPI Es el dato importante. Sí, son los indicadores claves de performance, de desempeño, de alguna o más variables. Y en ese sentido, tú puedes agrupar los KPIs como los que tú primero mencionabas, que son los KPIs operativos. Operativo. De hecho, en la clasificación están dentro de ese paraguas. Y ojo que no porque sean operativos significa que no sirvan o tengan menos valor. No, Si son todo esto va a depender de lo que tú quieras responder. Claro. Por otro lado, tenemos los indicadores que se llaman más estratégicos, ¿ya? Los indicadores estratégicos, estos KPIs, son estos KPIs que están asociados a entender cómo podemos agregarle valor al negocio desde la dimensión organizacional. Y ojo que estoy hablando de la dimensión organizacional, no solamente de las personas. Sí. Porque la dimensión organizacional tiene dos factores. Por un lado, desde tu diseño de estructura organizacional y por otro lado, las personas que le dan vida a esa estructura. Por lo tanto, tenemos estas dos miradas. Y por otro lado, tenemos un tercer mundo de KPI, que son los KPIs de percepción, que nos permiten entender cómo, por ejemplo, nuestros equipos se sienten, evalúan la cultura de la organización,
el nivel de engagement o de compromiso que sienten con la empresa, cómo son los procesos de onboarding, todo lo que de alguna manera uno va evidenciando, evaluando por medio de encuestas, qué sé yo, que también nos entrega mucha información al respecto. Oye, ahí, quedémonos en el último, en el de la percepción, porque dijimos que teníamos los operativos, los estratégicos y los de percepción. Ya, los operativos los entendimos porque eran los más tradicionales. Sí. Es donde más nos movemos en general. Claro. Los estratégicos, bueno, ahí es donde más nos cuesta movernos. Claro, está relacionado con, bueno, porque nadie quiere mover estructura. Y es lo menos explorado también. Exacto, porque además no les gusta a las personas mover estructura, mover esto. Entonces, y eso vamos a dejar como aparte para analizarlo, porque es súper interesante. Pero el de las percepciones. ¿Cómo mido percepción? Percepción de cómo te va, el clima, encuestas de te gusta o no te gusta, ranking de qué. ¿Cómo hacemos eso? Ya, súper importante. Yo creo que es bien interesante entender que, primero, cuando cualquier buen sistema de People Analytics que tú quieras armar, lo importante es que tengamos de los 3 grupos de KPI. De los operativos, de los estratégicos, de los de percepción. No es bueno que nos centremos o nos sesguemos solo con un grupo de ellos. Tenemos que verla integral. Todo integral. Integral. No podemos verlo desde una sola parte, porque podríamos variar el indicador o sea, que por ejemplo, no nos dice. En el operativo tú podrías tener una alta una alta tasa de rotación. Sí. Pero el de percepción, que es lo que tú me estás señalando, nos puede decir, ¿sabes qué? Las personas en esta área hay un problema de clima organizacional. Quizás hay mucho conflicto, hay tensión en las relaciones, quizás hay una cultura que se castiga el error de manera... y eso lo podemos detectar en toda la organización o en un departamento, en un área. Claro, porque la ley de los promedios te oculta muchas cosas. Claro. Es típico como uno dice, si tú tienes 2 panes y yo no tengo ninguno, en promedio tenemos uno, eso es falso. Claro. Por lo tanto, cuando hacemos por ejemplo herramientas de, vamos a medir cómo está el clima organizacional, ya tú puedes tener un resultado a nivel organizacional, pero el doble clic de lo que está pasando en cada una de las áreas, equipos, qué pasan en los profesionales respecto a los cargos más operativos, qué pasa en la alta gerencia donde se están tomando las decisiones, puedes tener mundos totalmente distintos dentro de tu misma organización en ese mismo instrumento de percepción. Claro. Entonces, la posibilidad de aplicar herramientas que tienen que ser válidas, que tienen que dar resultados que sean consistentes, pero que los datos que obtienes de ellas los puedas transformar en información para poder explicar fenómenos como, por ejemplo, puede ser correlacionar o fenómenos causales que son distintos y después podemos hacer un doble clic en eso. Por ejemplo, la tasa de rotación con lo que está pasando en el clima en un área te da una visión mucho más integral que haber visto solo la tasa de rotación así sola. Claro, porque además la tasa de rotación puede indicarte que, no sé, uno podría decir, oye, está malo el clima, pero si lo sacas en promedio general, no está muy bueno, o bajó el nivel, vamos a decirlo así, pero podría ser que nosotros quedamos con los salarios más bajos. Y ahí nos vamos con estas otras, porque después tú cuando haces de clima, ok, perfecto, pero ¿cuáles son los factores de clima que nos pueden estar variando o afectando en esta área en particular? Quizás ahí hay una percepción de inequidad salarial entre pares de personas que tienen el mismo nivel de importancia relativa. Y eso que molesta, por Dios. Y además en nuestra cultura es muy común. A mí me pasaba en empresas donde trabajaba anteriormente que entre las personas tú veías a fin de mes, abrían las liquidaciones y se comparaban. ¿Sí? A ver, ¿a ti te pagaron esto que me pagaron a mí? Y se lo miraban así. Entonces, esas pequeñas cosas que para uno muchas veces son invisibles, te van generando altos impactos. Y al final todo lo que queremos es poder dar las respuestas que el negocio va necesitando. Claro, y eso también depende de los ciclos económicos, porque de repente entran algunos en un ciclo económico en que hay bonanza, una bonanza o se necesitan más, hay una poca demanda por tu profesión, entonces resulta que
se le contrata por una mayor renta en términos promedio, pero resulta que eso a la larga significa que yo estoy sentada contigo, pero tenemos distintas remuneraciones. O sea, Y tú llegaste primero, y llevas muchos años más sacándote la mugre, y yo acabo de llegar y lo logré. O sea, eso que tú lo dices es algo que además vivimos, pero permanentemente. A Claro, mí me toca, por lo que me dedico en mi empresa, en Codify, nosotros tenemos un benchmark salarial en línea que te mide en tiempo real lo que está pasando en el mercado laboral hoy día en términos de las compensaciones. Todos vivimos, y ha sido para nosotros muy patente, lo que tú dices en la época de la pandemia con la gente de los TI, de tecnología de la claro. información, todos los del área de informática, se fueron todos las compensaciones muy arriba, porque de un día para otro las organizaciones tuvieron que digitalizarse, Todo lo armar esquemas de necesitaban. trabajo, y por lo tanto todo de alguna manera fueron profesionales muy escasos, oferta-demanda, por lo Lógico. tanto las compensaciones subieron, las empresas empezaron a generar sus curvas de compensación especial para ellos, fijado en percentil 75, en el fondo por sobre mercado, etcétera, etcétera. Pero eso hoy día, por ejemplo, ya se corrigió. O se ha estado corrigiendo progresivamente de manera muy clara. Claro. Y por lo tanto, cuando en una misma organización tienes los TI que entraron en la época de la pandemia con las compensaciones disparadas y hoy día que están a los que está contratas contratando. nuevos, que puede ser incluso el jefe de un área, pero llega con la compensación ya adecuada a mercado y puede ser que sus reportes tengan compensaciones más o menos cercanas a las de ellos, entonces efectivamente te va generando temas. Pero si no tienes los datos, no puedes llegar a eso, claro, no lo puedes es que entender. ahí se generan los temas. Esos son los temas que se generan en las organizaciones. Oye, qué bueno que aprendimos en este episodio qué es lo que hace People Analytics. O sea, vimos qué es lo que era, Sí, para qué sirve, y vimos los problemas que trae si uno no se ocupa de esto. Porque al final tienen la sensación de que las personas están mal, pero no sabes por qué, si no lo tienes como dato. tal cual. Entonces vamos a continuar otra semana más con Graciela. Me encanta. Y vamos a seguir porque hay que profundizar y entrar a temas más ya... Al doble clic. Al doble clic, porque el operativo lo dejamos así, lo pasamos volando. El estratégico no, nos faltó mucho. Y ahora, antes de terminar y de invitar a todos a que escuchen en YouTube y en Spotify el programa, también me gustaría que nos dijeran dónde te pueden encontrar, porque lo vamos a repetir en los 2 capítulos esto. Sí, perfecto. Mira, por un lado, a mí me pueden encontrar LinkedIn, Graciela Trincado, también en Codify Analytics, también estamos en Instagram, LinkedIn, nuestra página web, etc. Y además, la Universidad Adolfo Ibáñez me invitó desde la Escuela de Psicología a ser parte, a dictar un programa de People Analytics, que vamos a partir de hecho este lunes, y se abrió también una inscripción para el segundo semestre. Para quienes quieran conocer y prepararse, son cursos abiertos y por lo tanto todos pueden inscribirse y poder conocer mucho más al respecto. Ay, qué entrete. Vamos a tener que inscribirnos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. La próxima semana no se pierdan a Graciela.